El padre Tomás. Te llamas Martín López, y lo que voy a contarte sucedió en una pequeña iglesia católica situada en las afueras de un pueblo olvidado por el tiempo. Este es un lugar al que la mayoría de la gente teme acercarse, y con razón. Lo que ocurrió allí sigue siendo una pesadilla que muchos intentan olvidar, pero que pocos logran dejar atrás. Era una noche fría y lluviosa cuando llegaste por primera vez a esa iglesia. Habías escuchado rumores de que el lugar estaba maldito, pero tu naturaleza curiosa y tu sed de aventura te empujaron a explorar. Eras un investigador de lo paranormal, y este sitio prometía ser uno de los más interesantes y terroríficos que habías encontrado. La iglesia se erguía sombría y silenciosa, con sus vidrieras rotas y la pintura descascarada. La maleza había crecido tanto alrededor que casi ocultaba la estructura de piedra oscura. La puerta principal estaba entreabierta, invitándote a entrar. Una vez dentro, la sensación de humedad y el olor a moho te envolvieron como una manta pesada. El silencio era ensordecedor, roto solo por el ocasional goteo del agua de lluvia filtrándose a través del techo. Avanzaste por el pasillo central, tus pasos resonando en las paredes desnudas. Los bancos de madera estaban cubiertos de polvo y telarañas, y las imágenes de santos parecían observarte con una mirada acusadora. En el altar, una figura en particular capturó tu atención, la estatua de un sacerdote, el padre Tomás, con una expresión de agonía en su rostro. Habías leído sobre el padre Tomás. Se decía que había sido un hombre devoto, dedicado a su congregación, hasta que algo cambió. Según las historias, el sacerdote comenzó a comportarse de manera extraña, murmurando en lenguas desconocidas y actuando de manera violenta. Una noche, los feligreses encontraron su cuerpo colgado en el campanario, sus ojos abiertos de par en par y su boca torcida en una mueca de horror. Desde entonces, se rumoraba que su espíritu maldito vagaba por la iglesia, buscando venganza por algún mal desconocido. Decidiste instalar tus equipos en el altar, creyendo que ese sería el punto focal de cualquier actividad paranormal. Cámaras, grabadoras de audio y sensores de movimiento fueron colocados estratégicamente. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Sentías una presencia que te observaba, pero no podías ver nada fuera de lo común. Fue alrededor de la medianoche cuando escuchaste el primer sonido. Un susurro casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando justo detrás de ti. Te giraste rápidamente, pero no había nadie. Luego, las velas que habías encendido comenzaron a parpadear y una brisa helada recorrió la nave de la iglesia. Los sensores de movimiento se activaron, indicando actividad en el área del campanario. Subiste las escaleras hacia el campanario, cada peldaño crujía bajo tu peso. El aire se volvía más denso con cada paso y un sentimiento de pavor se apoderó de ti. Cuando finalmente llegaste, viste algo que te hizo detener el corazón. La figura del padre Tomás estaba allí, flotando en el aire, con los ojos hundidos y su boca abierta en un grito silencioso. Su cuerpo parecía desvanecerse y reaparecer, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Intentaste retroceder, pero algo te detuvo. Una fuerza invisible te empujó hacia adelante, obligándote a enfrentarte al espectro. Su mirada se clavó en ti y sentiste una ola de frío que te atravesó hasta los huesos. El padre Tomás comenzó a murmurar, sus palabras llenas de dolor y rabia. Era un lamento desgarrador que resonaba en tu mente, haciendo eco en tus pensamientos. No podías moverte ni gritar, solo podías escuchar. A través de sus susurros, comprendiste su historia. Había sido víctima de una traición. Un grupo de fanáticos religiosos, creyendo que el padre Tomás había caído en la herejía, lo había torturado y asesinado, colgándolo en el campanario para que sirviera de ejemplo. Pero su alma no encontró paz y quedó atrapada en la iglesia, consumida por el odio y el deseo de venganza. La visión de su sufrimiento te llenó de una desesperación profunda. Quería ayudarte, pero no sabías cómo. En ese momento, sentiste una presión en tu pecho, como si una mano invisible te apretara el corazón. La fuerza de su agonía era tan intensa que casi te desmayaste. En un último esfuerzo por mantener la conciencia, comenzaste a rezar, recitando oraciones que recordabas de tu infancia.
Las palabras parecieron tener un efecto, aunque leve. El espectro del padre Tomás retrocedió ligeramente, su figura se volvió menos definida. Aprovechaste ese momento para sacar un frasco de agua bendita que habías traído. Con manos temblorosas, rociaste el líquido sobre la figura espectral. El padre Tomás lanzó un grito que resonó en toda la iglesia, y su imagen comenzó a desvanecerse. Sentiste un alivio momentáneo, pero la paz no duró mucho. Una serie de ruidos fuertes y violentos sacudieron la estructura de la iglesia. Los bancos se volcaron, las vidrieras estallaron y una oscuridad palpable llenó el espacio. Sabías que no podías enfrentarte solo a esa entidad. Era demasiado poderosa, demasiado llena de dolor y rabia. En un intento desesperado por escapar, bajaste corriendo las escaleras del campanario, apenas logrando mantener el equilibrio. Cada paso parecía un esfuerzo monumental y la sensación de ser perseguido por una fuerza invisible te hacía correr más rápido. Al llegar a la nave principal, viste que todas las cámaras y equipos habían sido destrozados, esparcidos por el suelo. Sabías que tenías que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Te dirigiste a la puerta principal, pero estaba cerrada con fuerza, como si una fuerza invisible la hubiera sellado. El pánico comenzó a apoderarse de ti y sentiste que el aire se volvía más pesado, dificultando tu respiración. En ese momento, escuchaste un susurro detrás de ti. Giraste lentamente, sabiendo que encontrarías al espectro del padre Tomás. Pero lo que viste fue aún más perturbador. Una figura oscura, una sombra sin forma definida, se cernía sobre ti. Sentiste que te observaba con una intensidad abrumadora, y una sensación de desesperación te invadió. No había escapatoria. La iglesia, la presencia del padre Tomás, todo parecía conspirar para mantenerte atrapado allí. Tus pensamientos se volvieron confusos y caóticos, y el terror se apoderó completamente de ti. En un último acto de desesperación, te arrodillaste y comenzaste a rezar nuevamente, esperando que algún poder superior te escuchara y te ayudara. El ambiente a tu alrededor cambió. La oscuridad pareció retroceder ligeramente y una luz tenue comenzó a brillar desde el altar. Te levantaste lentamente, con la esperanza renovada, y caminaste hacia la luz. Cada paso parecía aliviar un poco del peso que sentías en tu pecho. Al llegar al altar, la figura del padre Tomás reapareció, pero esta vez no parecía tan amenazante. Su rostro, aunque aún marcado por el sufrimiento, mostraba un rastro de paz. Comprendiste que tu presencia y tus oraciones habían ayudado a calmar su espíritu, aunque fuera temporalmente. Sabías que la maldición no se rompería tan fácilmente. El padre Tomás necesitaba justicia, necesitaba que su historia fuera conocida y que los responsables de su sufrimiento fueran reconocidos por sus crímenes. Prometiste en voz alta que contarías su historia, que harías todo lo posible para encontrar la verdad y darle paz a su alma atormentada. La figura del padre Tomás asintió levemente y luego desapareció. La luz en el altar se desvaneció y la iglesia volvió a sumirse en la penumbra. Pero esta vez, el ambiente no parecía tan opresivo. Sentiste que podías moverte libremente y cuando te dirigiste a la puerta principal, ésta se abrió sin resistencia. Saliste de la iglesia, respirando el aire fresco de la noche. La lluvia había cesado y el cielo comenzaba a aclararse. Te alejaste lentamente, sabiendo que tu vida había cambiado para siempre. La historia del padre Tomás te había marcado profundamente y sabías que tenías una misión que cumplir. Los días y semanas siguientes estuvieron llenos de investigaciones y entrevistas. Descubriste documentos antiguos, diarios y testimonios que confirmaban la historia del padre Tomás. La verdad salió a la luz, y con ella, la esperanza de que su espíritu finalmente pudiera descansar en paz. El espectro maldito del padre Tomás se convirtió en una leyenda conocida en el pueblo, y la iglesia, aunque todavía evitada por muchos, comenzó a recibir visitantes que venían a rendir homenaje y a buscar respuestas. Y tú, Martín López, continuaste tu camino, sabiendo que habías sido parte de algo mucho más grande y profundo que cualquier otra experiencia en tu vida. La iglesia aún guarda sus secretos, y el padre Tomás, aunque en paz, sigue siendo una presencia que vela por aquellos que buscan la verdad.
Y tú, como el narrador de esta historia, has dejado una marca imborrable en la historia de este lugar maldito. La iglesia maldita. Mi nombre es Álvaro Medina. Soy un exorcista de la Iglesia Católica y durante mi vida he presenciado cosas que desafían toda explicación lógica y racional. Pero hay una experiencia en particular que nunca podré olvidar. Quiero compartirla contigo, aunque temo que las palabras no sean suficientes para transmitir el horror de lo que presencié. Todo comenzó en un pequeño pueblo al norte de España, un lugar cuya historia está tan llena de fe como de tragedia. El nombre del pueblo es San Martín de los Remedios. Es un lugar aislado, rodeado de montañas y bosques densos, donde el tiempo parece haberse detenido y la modernidad apenas ha dejado su huella. Recibí la llamada una fría mañana de octubre. El obispo local, un hombre que conocía desde hace años, me habló con una voz que revelaba una mezcla de miedo y desesperación. Álvaro, necesitamos tu ayuda urgentemente. Algo está muy mal en San Martín de los Remedios. La iglesia está maldita. El viaje fue largo y agotador. Llegué al pueblo al anochecer, cuando la luz del sol ya había desaparecido detrás de las montañas, dejando el cielo teñido de un oscuro tono púrpura. Las calles estaban desiertas y un aire de abandono y tristeza parecía envolver todo el lugar. La iglesia, situada en el centro del pueblo, se alzaba como una siniestra silueta contra el horizonte. El obispo me recibió en la puerta. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban un terror que trataba de ocultar detrás de una máscara de serenidad. Me condujo al interior, donde un grupo de feligreses, todos con rostros marcados por el miedo y la preocupación, esperaban en silencio. La iglesia era antigua, construida en el siglo XIII, con paredes de piedra gruesa y vitrales que representaban escenas de la Biblia. Sin embargo, algo en el ambiente era profundamente perturbador. Un frío inexplicable parecía emanar de las paredes mismas y un olor acre, como a azufre, impregnaba el aire. Me dirigí al altar, donde según el obispo se concentraban los fenómenos más extraños. Las velas, aunque protegidas del viento, parpadeaban violentamente y una estatua de la Virgen María había sido derribada, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Lo que más me inquietó fue la sensación de ser observado, como si ojos invisibles siguieran cada uno de mis movimientos. Los feligreses comenzaron a contarme historias aterradoras. Hablaron de voces susurrantes que surgían de las sombras, figuras oscuras que se deslizaban por los pasillos durante la noche y una sensación opresiva que se cernía sobre ellos cada vez que entraban en la iglesia. Un hombre afirmó haber visto al sacerdote local, el padre Santiago, comportarse de manera extraña, pronunciando palabras ininteligibles y con una mirada vacía y sin vida. La primera noche decidí quedarme en la iglesia para investigar. El obispo y los feligreses se marcharon, dejándome solo en aquel lugar cargado de oscuridad. Me preparé para enfrentar cualquier manifestación demoníaca, armado con mis herramientas de exorcista, agua bendita, un crucifijo y la Biblia. Las horas pasaron lentamente. La iglesia estaba en completo silencio, interrumpido solo por el ocasional crujido de las viejas vigas de madera. De repente, cerca de la medianoche, una presencia palpable llenó el aire. Las velas se apagaron de golpe, sumiéndome en una oscuridad casi total. Podía sentir un frío gélido y un susurro maligno comenzó a resonar en los confines de mi mente. Comencé a rezar en voz alta, invocando el poder de Dios para protegerme. Pero las palabras se ahogaban en mi garganta, como si una fuerza invisible intentara silenciarme. Fue entonces cuando vi la figura. Al principio, solo una sombra en la periferia de mi visión, pero luego se materializó en una forma más definida, una figura alta y encapuchada, con ojos rojos que brillaban con un odio inhumano. La figura avanzó lentamente hacia mí y un sentimiento de pánico me envolvió. Podía sentir el mal que emanaba de ella, una maldad pura y antigua. Me aferré al crucifijo, levantándolo entre nosotros, y continué rezando con todas mis fuerzas. La figura se detuvo, pero el aire se llenó de un estruendo ensordecedor, como si las paredes mismas gritaran de agonía. De repente, la figura se desvaneció y el silencio regresó, pero no era un silencio tranquilo.
Era como si el mismo mal se hubiera retirado a las sombras, esperando su momento para atacar de nuevo. Sabía que esto no había terminado. Pasé la noche en vela, con el crucifijo en la mano y la Biblia abierta frente a mí. Cuando llegó la mañana, me reuní de nuevo con el obispo y los feligreses. Les conté lo que había sucedido, pero no encontré consuelo en sus rostros. Estaban aterrorizados, y con razón. El segundo día, decidí investigar más sobre la historia de la Iglesia. Descubrí algo que me heló la sangre. Durante siglos, la Iglesia había sido el epicentro de numerosos eventos trágicos e inexplicables. Sacerdotes que habían perdido la cordura, suicidios inexplicables y una leyenda oscura que hablaba de un pacto con fuerzas demoníacas hecho por uno de los primeros párrocos del lugar, un hombre conocido como el Padre Esteban. Según los registros antiguos, el Padre Esteban había sido acusado de herejía y prácticas oscuras, pero nunca fue juzgado porque desapareció misteriosamente una noche de invierno. Desde entonces, la Iglesia había sido un lugar de infortunio y miedo, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre ello. Esa noche, volví a la iglesia decidido a poner fin a la maldición. Preparé un ritual de exorcismo, sabiendo que sería una lucha difícil. La presencia demoníaca no tardó en manifestarse. Esta vez, no era solo una figura, sino múltiples sombras que se movían con rapidez, llenando el aire con susurros y risas malévolas. Comencé el exorcismo, pronunciando las oraciones con determinación. Las sombras se agitaron y el frío se intensificó. Sentí que algo me atacaba, arañando mi piel, intentando penetrar mi mente. Pero continué, mi fe y mi voluntad siendo mi única protección. La batalla espiritual duró lo que parecieron horas. Las sombras se retorcían y las paredes de la iglesia temblaban. Finalmente, con un grito que resonó en toda la estructura, la presencia demoníaca pareció disiparse. Las velas volvieron a encenderse y un silencio sepulcral llenó el espacio. Al día siguiente, el ambiente en la iglesia había cambiado. El frío y el olor a azufre habían desaparecido, y los feligreses comenzaron a regresar, llenos de esperanza. Sin embargo, sabían que la paz era frágil y que el mal podría regresar si bajaban la guardia. Me marqué de San Martín de los Remedios con una sensación de alivio, pero también de tristeza. Había logrado exorcizar la iglesia, pero las cicatrices de los eventos pasados permanecían. Sabía que la lucha contra el mal nunca termina realmente y que siempre debemos estar vigilantes. Han pasado años desde aquel evento, pero aún recuerdo cada detalle con claridad. La iglesia de San Martín de los Remedios sigue en pie y espero que las oraciones de los fieles la mantengan libre de oscuridad. Yo, por mi parte, continúo mi labor, enfrentándome a las sombras donde sea que aparezcan, sabiendo que la fe y la determinación son nuestras mejores armas contra el mal. Este es mi testimonio y lo comparto con la esperanza de que nunca olvides que el mal existe y que debemos estar siempre preparados para enfrentarlo. Que Dios te proteja, ahora y siempre. Hospital maldito. Mi nombre es Lucía y lo que voy a relatar es una experiencia que nunca podré borrar de mi memoria. Aunque han pasado años desde que ocurrió, los recuerdos siguen vivos, tan vívidos y aterradores como aquella noche. Esta es la historia de un suceso paranormal que viví en un hospital maldito. Era el año 2003 y yo trabajaba como enfermera en el Hospital San Gabriel, una institución que, a pesar de sus décadas de servicio, estaba marcada por una serie de eventos trágicos y misteriosos. El hospital se encontraba en las afueras de la ciudad, rodeado de un espeso bosque que parecía ocultar sus secretos más oscuros. La estructura era antigua, con paredes de piedra fría y largos pasillos mal iluminados que parecían extenderse interminablemente. Durante el día, el hospital funcionaba con normalidad, atendiendo a los pacientes y sus necesidades. Pero por las noches, especialmente en los turnos de madrugada, la atmósfera cambiaba. Los pasillos oscuros y vacíos adquirían una presencia inquietante y un silencio sepulcral lo invadía todo, roto solo por el ocasional sonido de un monitor cardíaco o el eco de pasos lejanos. Había rumores entre el personal sobre el hospital, historias de sombras que se movían por los pasillos, de llantos y susurros en habitaciones vacías.
Nadie quería trabajar el turno nocturno, pero a mí no me quedaba más opción, necesitaba el dinero para mantener a mi hija pequeña. Una noche particularmente oscura y tormentosa, me asignaron el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana. Los relámpagos iluminaban el cielo y la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, creando una sinfonía perturbadora que incrementaba mi nerviosismo. Mis colegas bromeaban sobre los fantasmas del hospital antes de irse, pero sus sonrisas eran tensas, revelando que las historias los afectaban más de lo que querían admitir. Aproximadamente a la medianoche, mientras revisaba los expedientes en la sala de enfermeras, escuché un sonido extraño, como si alguien arrastrara los pies por el pasillo. Me levanté para investigar, asumiendo que se trataba de algún paciente desorientado. Al salir, el pasillo estaba vacío, pero el sonido persistía, ahora acompañado por un murmullo bajo e indistinguible. Seguí el ruido, que parecía provenir de la antigua ala del hospital, un área que había sido clausurada años atrás tras un incendio que se cobró varias vidas, incluyendo la de varios pacientes y un par de enfermeras. A medida que avanzaba por el pasillo, el murmullo se hacía más fuerte y pude distinguir palabras sueltas, susurradas con desesperación. «Ayuda, por favor, no quiero morir». Mis manos temblaban mientras sujetaba la linterna y mi respiración se aceleraba. Alcancé la puerta que conducía a la antigua ala. Contra toda lógica y sentido común, empujé la puerta y entré. El aire dentro estaba denso y frío, y un olor a humedad y algo más, algo metálico, me golpeó de inmediato. Mis pasos resonaban sobre el suelo de baldosas mientras avanzaba, y las sombras proyectadas por la linterna danzaban en las paredes, creando formas siniestras. Llegué a lo que alguna vez fue una sala de operaciones, ahora abandonada y en ruinas. Al entrar, el murmullo cesó abruptamente y fue reemplazado por un silencio ensordecedor. Me detuve en seco cuando una figura apareció en la penumbra. Era una mujer, con el uniforme de enfermera que usábamos en los años 80, su rostro pálido y desfigurado por quemaduras. Sus ojos vacíos se clavaron en los míos, y un grito de horror quedó atrapado en mi garganta. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. De repente, la mujer levantó un brazo y señaló hacia una esquina oscura de la sala. Seguí su mirada, y mi linterna reveló una camilla cubierta con una sábana manchada de sangre. Algo debajo de la sábana se movía. Contra toda lógica, me acerqué y con manos temblorosas levanté la sábana. Lo que vi me heló la sangre, un cuerpo carbonizado, apenas reconocible como humano, con los ojos aún abiertos, reflejando un terror indescriptible. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, solo para encontrarme cara a cara con otra figura, un hombre con el rostro ensangrentado y una mirada vacía. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. En lugar de eso, una cacofonía de voces llenó la sala, susurros y gritos de dolor y desesperación que parecían venir de todas direcciones a la vez. Corrí. Corrí sin mirar atrás, atravesando el pasillo oscuro, sintiendo que algo me perseguía, algo que no podía ver pero que podía sentir cada vez más cerca. Llegué a la sala de enfermeras, jadeando y con el corazón latiendo desbocado. Cerré la puerta y me recosté contra ella, tratando de recuperar el aliento y la cordura. Los minutos pasaron como horas. Finalmente, me atreví a abrir la puerta y mirar hacia el pasillo. Estaba vacío. El hospital parecía volver a su inquietante calma nocturna. Regresé a mis tareas, pero no pude concentrarme. Cada pequeño ruido, cada sombra, me hacía saltar. Decidí que esa sería mi última noche en el San Gabriel. Al amanecer, cuando llegó el relevo, conté lo que había sucedido. Mis colegas me miraron con una mezcla de escepticismo y miedo. Una enfermera mayor, María, se acercó y me tomó del brazo. «No eres la primera que ve algo así, Lucía», dijo en voz baja. «Este hospital está maldito. Hay historias que preferimos no contar». Renuncié ese mismo día. No podía seguir trabajando en un lugar donde la línea entre los vivos y los muertos era tan delgada, donde los espectros de un pasado trágico seguían atrapados en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento.
Desde entonces, he intentado seguir adelante con mi vida, pero las imágenes de aquella noche me persiguen. Los rostros desfigurados, los ojos llenos de terror, los susurros y gritos de almas atrapadas en el purgatorio. A veces, en la oscuridad de la noche, cuando todo está en silencio, aún puedo escucharlos, llamándome, pidiendo ayuda que nunca podré darles. El Hospital San Gabriel sigue ahí, en las afueras de la ciudad, envuelto en su manto de misterio y tragedia. Ahora está abandonado, y nadie se atreve a acercarse. Dicen que por las noches, si escuchas con atención, puedes oír los lamentos de aquellos que quedaron atrapados en sus muros, condenados a vagar para siempre en busca de paz. Esta es mi historia. Mi testimonio de un suceso paranormal en un hospital maldito. No sé si alguien me creerá, pero necesitaba contarlo. Quizás, al compartirlo, pueda encontrar un poco de alivio y esperanza de que algún día esas almas perdidas encuentren la paz que tanto anhelan. El hospital abandonado. Soy Marcos. Nunca pensé que una simple curiosidad me llevaría a vivir la experiencia más terrorífica de mi vida. El Hospital San Pablo, conocido por los lugareños como el Hospital Maldito, siempre había sido un lugar de historias macabras y supersticiones. Abandonado desde hace décadas, se decía que sus paredes guardaban secretos oscuros, sufrimiento y dolor. A pesar de las advertencias, mi fascinación por lo paranormal me empujó a cruzar su umbral. Había planeado esta visita durante semanas. Equipado con una linterna, una cámara y una libreta para anotar cualquier fenómeno extraño, me dirigí hacia el hospital una noche de luna llena. La estructura imponente y desmoronada se erguía como un espectro en la oscuridad, sus ventanas rotas parecían ojos vacíos que observaban con malevolencia. La entrada principal estaba cubierta de grafitis y plantas trepadoras que parecían arañar la fachada, como queriendo arrancar el cemento y el ladrillo. Al cruzar la puerta principal, el aire se tornó gélido y pesado, cargado con un olor a humedad y descomposición. La linterna iluminaba un vestíbulo amplio, cubierto de polvo y escombros. Pude ver un viejo escritorio de recepción, ahora carcomido por el tiempo, y un reloj de pared que había dejado de marcar el tiempo hacía mucho. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si alguien o algo me estuviera observando. Decidí comenzar mi exploración por la planta baja. Pasillos interminables se abrían ante mí, cada uno con su propio eco y susurros. La linterna revelaba habitaciones llenas de camas oxidadas, sillas de ruedas abandonadas y equipo médico descompuesto. Cada rincón parecía tener su propia historia de horror. En una de las habitaciones encontré archivos médicos dispersos por el suelo. Los nombres y diagnósticos escritos en las hojas amarillentas eran testimonios de vidas truncadas por enfermedades y tratamientos fallidos. Mi objetivo principal era llegar al ala psiquiátrica, donde se decía que habían ocurrido los eventos más espantosos. Mientras avanzaba, los sonidos se intensificaban, el crujido de las paredes, el goteo constante del agua y lo que parecían susurros ininteligibles. Sentía una presencia constante detrás de mí, pero cada vez que me giraba, no había nada. Solo sombras. El ala psiquiátrica estaba en el extremo opuesto del hospital. A medida que me acercaba, el ambiente se volvía aún más opresivo. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas con cerrojos oxidados y muchas de ellas tenían marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. Las celdas de aislamiento eran pequeñas y frías, con paredes acolchonadas que ahora estaban rasgadas y sucias. Sentía que algo, o alguien, me observaba desde el interior de esas celdas. En una de las habitaciones encontré una silla de sujeción. La piel de las correas estaba agrietada y endurecida por el tiempo. Imaginé a los pacientes, inmovilizados y a merced de médicos que quizás habían perdido toda ética en su búsqueda de curas. El lugar emanaba sufrimiento. En una esquina, noté una vieja grabadora cubierta de polvo. Decidí llevarla conmigo, con la esperanza de que pudiera revelar algo sobre los horrores que habían tenido lugar allí. Los pasillos parecían un laberinto, y cuanto más me adentraba, más difícil se hacía mantener la orientación. En un momento dado, la linterna comenzó a parpadear. Maldije en voz baja y golpeé el aparato, pero no sirvió de nada.
La oscuridad era casi absoluta y solo un débil resplandor de la luna se filtraba por las ventanas rotas. Decidí usar la cámara para iluminar el camino. El flash intermitente revelaba breves destellos de los horrores a mi alrededor, figuras espectrales que desaparecían en cuanto trataba de enfocarlas y manchas oscuras en las paredes que parecían sangre seca. Mi corazón latía con fuerza y la adrenalina corría por mis venas. Sentía que estaba siendo observado por múltiples ojos invisibles. En uno de los destellos de la cámara, vi algo que me heló la sangre, una figura alta y delgada, vestida con lo que parecía ser un viejo uniforme de enfermera, se encontraba al final del pasillo. Sus ojos eran dos pozos oscuros que me miraban fijamente. Desapareció tan rápido como había aparecido, dejándome paralizado por el miedo. Intenté mantener la calma y seguir adelante. Llegué a una sala que parecía ser la antigua oficina del director. Los muebles estaban volcados y los papeles esparcidos por el suelo. En el escritorio, encontré una carpeta etiquetada como proyectos especiales. Mi curiosidad pudo más que el terror y comencé a leer. Lo que descubrí fue perturbador: experimentos ilegales realizados en pacientes sin su consentimiento, tratamientos con electroshock y lobotomías que habían dejado a muchos en estados vegetativos. Mientras leía, escuché un ruido fuerte detrás de mí. Me giré rápidamente y vi que la puerta de la oficina se había cerrado sola. Intenté abrirla, pero estaba atascada. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Golpeé la puerta y grité pidiendo ayuda, aunque sabía que no había nadie cerca que pudiera escucharme. El pánico se incrementó cuando escuché pasos acercándose. Eran lentos y pesados, resonando en el pasillo como una sentencia de muerte. Mi única opción era buscar otra salida. Noté una rejilla de ventilación en la pared y, con esfuerzo, logré abrirla. Me arrastré por el estrecho conducto, sintiendo que el aire se volvía cada vez más frío y húmedo. El sonido de los pasos continuaba, ahora resonando por los conductos. Después de lo que parecieron horas, encontré una salida que daba a un pasillo diferente. Estaba cubierto de sudor y mis manos temblaban incontrolablemente. Finalmente llegué a una sala de operaciones abandonada. La mesa de operaciones estaba oxidada y las luces quirúrgicas colgaban torcidas del techo. Sentí una presencia fuerte en esa habitación, una energía negativa que me hizo sentir náuseas. En el suelo, noté manchas oscuras y herramientas quirúrgicas esparcidas, algunas de ellas cubiertas de lo que parecía ser sangre seca. La atmósfera era sofocante. Decidí que era hora de irme. El hospital parecía estar vivo, respirando a través de sus paredes mohosas. Caminé de regreso hacia la entrada principal, pero el edificio parecía estar jugando conmigo, cada pasillo me llevaba a un lugar diferente. En mi desesperación, escuché un murmullo que se convirtió en un grito agudo, resonando por todo el hospital. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que algo me perseguía. Cuando finalmente llegué a la salida, el alivio fue momentáneo. Me giré una última vez para mirar el hospital y allí, en la ventana del segundo piso, vi la figura de la enfermera observándome. Sus ojos negros parecían absorber toda la luz y su sonrisa era una mueca de maldad pura. Salí corriendo hacia mi coche y no paré hasta que estuve a varios kilómetros de distancia. Desde esa noche, no he podido dormir bien. Las pesadillas me atormentan, reviviendo cada momento de aquella terrorífica experiencia. La grabadora que encontré en el hospital ha sido una fuente constante de inquietud. Al reproducirla, solo se escuchan susurros y gritos lejanos, mezclados con una risa que me hiela la sangre. He intentado deshacerme de ella, pero siempre aparece de nuevo en mi casa, como un recordatorio de que el hospital maldito no me ha soltado del todo. Ahora vivo con el constante miedo de que algo de ese lugar me haya seguido. Las sombras en las esquinas de mi visión, los susurros que escucho por la noche, todo me hace pensar que la maldición del hospital ha quedado impregnada en mí. A veces, siento una fría mano en mi hombro y un aliento helado en mi nuca, recordándome que el horror de ese lugar nunca se ha ido, solo ha encontrado un nuevo hogar. Encuentro con el diablo. Me llamo José Luis y quiero contarles una historia que jamás pensé que viviría en carne propia.
Era un simple repartidor de pizzas, trabajando en un pequeño restaurante familiar en el centro de la ciudad. Mis días eran rutinarios, manejando por las calles conocidas, llevando cajas humeantes de pizza a los hogares de los clientes. Nunca fui una persona supersticiosa, ni siquiera creyente, pero lo que viví cambió mi perspectiva del mundo para siempre. Era una noche de otoño, fresca y con una ligera niebla cubriendo las calles. Recibí una orden cerca de la medianoche, justo cuando estaba a punto de cerrar. La dirección me resultó extraña, no la reconocía, pero no era raro recibir pedidos de nuevas zonas debido a la reciente expansión del negocio. El dueño, don Ramiro, me pidió que la entregara y luego cerrara el local. Salí en mi vieja motocicleta, con la caja de pizza asegurada en la parte trasera. A medida que me alejaba del centro, las calles se volvían más oscuras y desiertas. Llegué a un barrio que no recordaba haber visto antes. Las casas eran antiguas, muchas de ellas en estado de abandono, con ventanas rotas y jardines descuidados. La dirección que buscaba correspondía a una mansión en particular, una construcción enorme y de aspecto gótico que parecía sacada de otra época. El portón principal estaba abierto de par en par, chirriando con el viento. Dudé por un momento, pero la promesa de una buena propina me animó a seguir. Crucé el jardín descuidado, sintiendo que cada paso me adentraba en una pesadilla. La puerta de la mansión era imponente, tallada con figuras extrañas que parecían observarme. Toqué el timbre, pero no hubo respuesta. Volví a intentarlo y entonces la puerta se abrió lentamente, como si un viento invisible la empujara. Un hombre alto, delgado y de aspecto cadavérico apareció en el umbral. Su piel era pálida y sus ojos hundidos y oscuros. Vestía un traje negro antiguo que parecía salido de otra época. Me miró fijamente y una sensación de frío recorrió mi columna vertebral. ¿La pizza?, preguntó con una voz profunda y gutural. Le entregué la caja, intentando no demostrar mi incomodidad. Él la tomó con una mano esquelética y me hizo un gesto para que lo siguiera. Entré en la mansión y el aire en el interior era denso y cargado, como si hubiera estado cerrada por siglos. El lugar estaba decorado con muebles antiguos y pinturas que mostraban escenas de lo que parecían ser rituales oscuros. El hombre me condujo a una sala amplia, donde una mesa larga estaba dispuesta con una vajilla lujosa, pero cubierta de polvo. En el centro de la mesa, un candelabro con velas negras iluminaba tenuemente la estancia. Me pidió que colocara la pizza allí y luego se sentó al final de la mesa, observándome con una mirada penetrante. ¿Quieres unirte a nosotros?, dijo, y solo entonces noté que no estaba solo. A los lados de la mesa, figuras encapuchadas se materializaron de las sombras, cada una con una túnica negra. Sentí el impulso de salir corriendo, pero mis pies parecían pegados al suelo. Una de las figuras se levantó y se acercó a mí. Pude ver sus ojos bajo la capucha, ojos rojos como el fuego. «Eres bienvenido», susurró, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. De pronto, el ambiente cambió. Las velas comenzaron a parpadear violentamente y un viento helado invadió la sala. La figura que se acercaba a mí levantó una mano y sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia la mesa. Intenté resistirme, pero era inútil. Fui arrastrado hasta quedar frente al hombre cadavérico, que me miraba con una sonrisa que helaba la sangre. «Sabía que vendrías, José Luis», dijo, y al escuchar mi nombre, el terror se apoderó de mí por completo. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Qué era todo esto? Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Las figuras encapuchadas comenzaron a entonar un cántico en un idioma desconocido, y la habitación empezó a girar a mi alrededor. El hombre cadavérico se levantó, y sus ojos se encendieron con un brillo rojo. Sentí su mano fría en mi frente, y una oleada de dolor recorrió mi cuerpo. «Bienvenido al círculo», susurró. El dolor era insoportable, como si mi alma misma estuviera siendo desgarrada. Caí de rodillas, y todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba tirado en el jardín de la mansión, con la moto a mi lado. La puerta principal estaba cerrada y la mansión parecía desierta. Me levanté con dificultad y miré mi reloj.
Habían pasado solo unos minutos, aunque sentí que había sido una eternidad. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, subí a mi moto y me fui de allí tan rápido como pude. Llegué al restaurante temblando, con la mente revuelta. Don Ramiro me miró preocupado, pero no dije nada. No podía explicar lo que había vivido, ni siquiera a mí mismo. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la mansión, del hombre cadavérico y de las figuras encapuchadas se repetían en mi mente una y otra vez. Sentía que algo oscuro había quedado marcado en mí, algo que no podía sacudir. Al día siguiente, intenté continuar con mi vida normal, pero nada era igual. Todo me parecía opresivo, como si una sombra me persiguiera a cada paso. Unos días después, mientras hacía otra entrega, noté que una figura encapuchada me observaba desde la esquina de una calle. Al acercarme, desapareció en el aire. Esa misma noche, sentí una presencia en mi habitación y una voz gutural susurró mi nombre desde la oscuridad. El miedo comenzó a consumir mi vida. Dejé de salir por las noches, renuncié a mi trabajo y me aislé de mis amigos y familia. Pero la presencia no desaparecía. Siempre estaba allí, en las sombras, en los susurros del viento, en los reflejos de los espejos. Sabía que no había escapatoria. Desesperado, acudí a un sacerdote local. Le conté mi historia, esperando encontrar alguna forma de librarme de esta maldición. El sacerdote, un hombre viejo y sabio, me escuchó con atención. Cuando terminé, me miró con una expresión grave. Lo que describiste es un pacto oscuro, dijo. Esa mansión es conocida por ser un lugar de rituales satánicos. Los que entran allí rara vez salen con vida. Me dio una serie de oraciones y un crucifijo bendecido, pero nada parecía funcionar. Las apariciones y los susurros continuaban, cada vez más intensos. Una noche, me desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Encendí la luz y allí estaba, el hombre cadavérico, sonriendo con sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Tu alma me pertenece, José Luis, dijo. No puedes escapar. Intenté gritar, pero de nuevo, mi voz estaba atrapada en mi garganta. El hombre se acercó, y el crucifijo que sostenía en mi mano se desintegró en cenizas. Sentí su mano helada en mi pecho, y un dolor indescriptible se apoderó de mí. Mi visión se oscureció y perdí la conciencia. Desperté en un hospital, sin recordar cómo había llegado allí. Los médicos me dijeron que me habían encontrado en la calle, inconsciente y con signos de hipotermia. Nadie podía explicar lo que me había pasado. Mi familia estaba preocupada, y yo, aterrorizado, sabía que el final estaba cerca. Durante las siguientes semanas, mi salud se deterioró rápidamente. Sentía que algo me estaba consumiendo por dentro. Los médicos no encontraban ninguna explicación y el sacerdote me dijo que debía prepararme para lo peor. Una noche, mientras yacía en mi cama, incapaz de moverme, la figura del hombre cadavérico apareció una vez más. Su sonrisa era más amplia y sus ojos ardían con una intensidad infernal. Es hora de pagar tu deuda, dijo. Sentí su mano en mi pecho y mi alma comenzó a desprenderse de mi cuerpo. El dolor era insoportable, pero no podía hacer nada para detenerlo. Mis últimos pensamientos fueron de arrepentimiento, de no haber entregado esa maldita pizza, de no haber entrado en esa mansión. Mi nombre es José Luis, y esta es mi historia. Si alguna vez reciben una entrega para una dirección desconocida, piénsenlo 2 veces antes de aceptarla. Hay lugares y personas que es mejor no encontrar. Ahora, soy solo un alma perdida, atrapada en las sombras, pagando el precio de un encuentro con el diablo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.